agradezco mucho por asistencia, por su participación en esta interesante conferencia sobre la gestión de los riesgos y oportunidades derivados del cambio climático. Hoy nos está acompañando María Isabel Cárdenas Botero. Ella es directora de sostenibilidad de Cementos Argos, es economista de la UPB de Medellín, especializada en gerencia de proyectos en la EIA, candidata a máster en innovación y sostenibilidad en EADA Barcelona. Tiene una experiencia de aproximadamente 20 años, es parte del equipo de Cementos Argos desde hace 14 años y ha participado en iniciativas de talento, finanzas y tecnología. Desde 2018 lidera el equipo corporativo de sostenibilidad que se encuentra a cargo principalmente de la implementación de la estrategia de sostenibilidad de la compañía y la coordinación de los proyectos relacionados con reporte, valoración, agencias de rating, finanzas verdes y estrategias de cultura para promover iniciativas de sostenibilidad con los grupos de interés priorizados internos y externos. María Isabel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y te damos pues la bienvenida a la Universidad Javeriana. Hola Angélica, no, para mí es un gusto poder compartir con ustedes, con la universidad. Muchísimas gracias por recibirme y bueno, espero que esta charla sea de todo el interés de los participantes. Ya tú me dirás, ¿estamos listos? Estamos listos, empecé. Bienvenido. Listo, perfecto. Bueno, realmente cuando Angélica me extendió la invitación, yo pensé mucho pues como cuál debía ser el enfoque que le deberíamos dar a la charla. Y voy a tratar de hacerlo más desde el punto de vista práctico de lo que nosotros hemos hecho, por qué lo hemos hecho, qué nos ha llevado a tomar las decisiones que hemos tomado en cuanto a compromisos, estándares, adhesiones y pues en este camino cuáles han sido como las cosas más relevantes, positivas y no tan positivas, porque yo sé que pues la información técnica de qué es el estándar y qué contiene el estándar, pues obviamente es muchísimo más fácil de buscar y obviamente pues está pública para todos, entonces voy a tratar de que sea una conversación más amena y más práctica. Voy a empezar como con la agenda de la reunión, ahí me dicen ya sí se está moviendo. Ahí en la presentación está un videito pues que yo creo que se los podemos compartir de la compañía. Primero les cuento un poquitico sobre Cementos Argos. No me voy a detener mucho ahí pues porque ya digamos que la mayoría lo conocen. Que les voy a contar un poquito qué esperan nuestros grupos de interés de un reporte TCFD, un reporte integrado, un reporte SASB, dependiendo del grupo de interés del que estemos hablando. Les voy a contar este mundo de estándares y guías, nosotros cómo lo abordamos. Vamos a ir pues ya luego más adelante a ver un poquitico más sobre el reporte TCFD y sobre SASB para que pues abordemos como todas estas últimas tendencias que nos están llegando en el momento. Entonces, para mí lo más importante es presentarles esta compañía como una compañía de vivienda de infraestructura que está en Colombia hace más de 80 años, pero que también es una multilatina y tiene presencia en el Caribe, en Centroamérica y en Estados Unidos. Por el carácter multilatino y multinacional, la compañía también ha tratado de afrontar estos retos de internacionalización de la mano de las tendencias que vienen en sostenibilidad. Desde hace muchos años, pues hace 80 y pico de años cuando nació, no hablábamos de sostenibilidad, pero en la compañía sí nos preocupábamos por tener un muy buen balance entre lo ambiental, lo social y lo económico. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿desde cuándo tienen prácticas de sostenibilidad? Casi que mi respuesta es, hace parte del ADN de la empresa y así no estuviera de moda hace muchísimos años y no fuera un término que usáramos y obviamente no hubiesen unos estándares en ese momento, realmente la compañía dentro de su gestión siempre ha tenido estas aristas como prioridades. Tanto es así que dentro de la estrategia de la compañía siempre hay indicadores que promueven el logro de nuestros objetivos en sostenibilidad, sean ambientales, de salud y de seguridad, de talento, de cumplimiento, de gobierno corporativo, de innovación. Entonces, digamos que esa es una de las cosas que más me motiva a compartir la experiencia con otros y es que nosotros lo vivimos, o sea, realmente está en nuestro ser, en nuestro interior, en cada una de las personas. Nosotros no somos, yo hago parte, yo lidero el área de sostenibilidad en la compañía
mm, pero, o sea, nosotros somos 5 o 6 Hola, Ana. facilitadores, somos unos facilitadores de lo que todo el mundo hace, o sea, sostenibilidad somos todos, sostenibilidad es el que se cuida poniéndose el casco, las botas, andando por las áreas que debe caminar, el que hace que los recursos realmente se usen en lo que deben ser, el que cuida que los vecinos estén tranquilos con nuestras operaciones. Entonces, digamos que les cuento esto porque más allá de las modas del estándar, de la guía, del marco, demás, tiene que haber un andamiaje muy completo que haga que la empresa realmente esté convencida de lo que debe hacer. Si no, yo creo que se nos queda en el papel, o sea, y montar un reporte, pues no es fácil porque realmente es bastante desgastante y requiere algunos recursos. Pero más allá de que sea algo que podemos hacer y que cualquier compañía podría dedicarle el esfuerzo y el tiempo, tiene que realmente tener todo el soporte, toda la data, toda la historia, tiene que tener una información que tenga cierta trazabilidad para que eso sea sostenible en el tiempo. Entonces, esa es una como de las primeras cosas que les quiero decir y es que tiene que ir en el ADN de la compañía esa preocupación realmente por, no solamente por reportar, es una preocupación que debe ser muy sincera y que debe ser una preocupación que va más allá del reporte, de quedar bien en la foto, de la agencia de rating, del cumplimiento inclusive ahorita con la superfinanciera o lo que sea, sino que realmente tiene que ser porque queremos hacer bien las cosas en la compañía en la que estamos, porque estamos seguros de que esos pasos son los que debemos dar. Nosotros tenemos una estrategia de sostenibilidad, no me voy a detener ahí, aquí la tenemos, que tiene, digamos que varias cosas. Una cosa que yo creo que es fundamental es que tenemos que velar por la rentabilidad del negocio. Ninguna compañía va a invertir en algo que realmente no le está dando rédito, no le está representando valor, no le está agregando pues beneficios. Entonces, nosotros creamos valor financiero, obviamente, a través de ideas que son soluciones innovadoras, que son eficientes, que generan mejoras, que optimizamos y en fin. Entonces, yo creo que esa es una cosa que es fundamental desde la operación y desde el proceso, inclusive desde la cadena de abastecimiento, vibramos con el compromiso de un uso de recursos responsable y trabajamos en torno a relaciones de confianza y valores compartidos. Nosotros pensamos que la confianza, la transparencia, el respeto por todos nuestros grupos de interés es fundamental y que todos estemos tratando de hacer lo mismo, que estemos alineados. Esto que estamos haciendo aquí, estamos la universidad, los estudiantes, los profesores, la empresa privada, estamos hablando de lo mismo, estamos todos preocupados por hacer las cosas bien, por llegar a cumplir con ciertos estándares internacionales, por ser cada vez más competitivos. Y yo creo que eso es fundamental, que todos lo hagamos de esa manera, a pesar de que tengamos modos de ver distintos, a pesar de que participemos en sectores diferentes, pero que tengamos una convicción de lograr un objetivo que es común. Y eso es, creo que lo que más me apasiona de la sostenibilidad. Yo aquí no estoy sacando el secreto de la Coca-Cola, o sea, aquí no estamos hablando del secreto industrial, de por qué este negocio es un negocio que es interesante o por qué tenemos un posicionamiento X o Y en el mercado. Estamos hablando de cómo industria, cómo logramos realmente garantizar que vamos a poder estar aquí ofreciendo las mejores soluciones para nuestros clientes, no solamente hoy, sino en el mediano y en el largo plazo. Yo creo que eso para todos es un objetivo que está ahí y que seguramente en la medida en la que más conversemos sobre estos temas, seguramente más vamos a poder inclusive lograr alternativas comunes, porque creo que lo más complejo de la sostenibilidad es, y creo que está supremamente claro en los ODS, cuando hablamos de ese ODS 17, en donde hacemos posible todo a través de alianzas, a través de conversar entre todos, a través de dinámicas de trabajo en equipo y compartido, es donde realmente maximizamos el beneficio, pero es lo que más trabajo nos cuesta. Entonces, creo que es una cosa que voy a mencionar mucho, pero para mí es fundamental ese trabajo colaborativo y que cooperemos los unos con los otros. Esta es nuestra estrategia de sostenibilidad, no me voy a detener aquí, pero estamos hablando específicamente de riesgos relacionados con el cambio climático y de cómo los afrontamos. Entonces,
quería resaltar que en nuestra matriz de materialidad, en ese momento, cambio climático es uno de los temas prioritarios. Esta matriz de materialidad va a cambiar, este año estamos corriendo una actualización y con toda seguridad va a pasar de ser el cuarto, posiblemente a ser el primero o el segundo, o sea que realmente es un tema supremamente material para la industria de nosotros. Cuando hablamos de nuestros temas materiales, estamos hablando de esos temas que son prioritarios y que son relevantes para el negocio y que debemos gestionar. Y que no solamente nosotros al interior identificamos, sino que nuestros grupos de interés nos llaman la atención sobre esos temas y nos piden información sobre esos temas. Entonces, nosotros lo que hacemos es construir una matriz de materialidad que tiene muchos insumos, la estrategia de la compañía, el punto de vista de los inversionistas, las tendencias, las agremiaciones, las noticias, todo lo que está pasando en el mundo, pero también lo que hacemos es, además de vincular a nuestros grupos de interés, vincular mucho a nuestros empleados y hacemos pues todo un ejercicio académico, por así decirlo, en donde sacamos cuáles son esos asuntos más importantes que debemos gestionar en las tres dimensiones. Entonces, los temas de cambio climático están ahí punteando. En este momento estamos haciendo la actualización en Estados Unidos y estamos viendo cómo esta nueva onda legislativa, el nuevo gobierno y demás, viene también con muchísima fuerza acá. Entonces, si bien de pronto los que tenemos operaciones en Latinoamérica nos estamos viendo como con una realidad que está apenas emergiendo, aquellos que tienen en Europa están viendo cómo esta taxonomía europea, toda esta normatividad cada vez se vuelve más estricta y los que están aquí en Estados Unidos creo que también están viendo cómo va evolucionando el asunto. Aquí, pues nada, solamente como un resumencito de nosotros, de nuestros resultados. Hace más de 10 años hemos venido publicando nuestro reporte integrado al estándar GRI. Llevamos 9 años haciendo parte del índice Dow Jones como líderes de la categoría de materiales de la construcción. Hace 2 años hacemos nuestro reporte incluyendo el estándar SASB. El año pasado sacamos nuestro primer reporte TCFD, reporte como tal. Hace 2 años sacamos las métricas de TCFD solamente, no como el reporte completo. Y durante el año pasado firmamos la carta de compromiso de los Science Based Targets y estamos pues como en ese camino de valoración, digámoslo así, por la iniciativa para que nuestras metas de cambio climático estén avaladas por la organización y sean metas basadas en la ciencia. Entonces, esto es como para simplemente resaltar que somos una compañía muy activa en términos de sostenibilidad, que nos preocupa hacer las cosas bien, que nos preocupa entender qué está pasando y qué nos están pidiendo y que tratamos en lo posible de todas maneras de priorizar, pero sí tratamos pues como de hacerlo mejor y de alguna manera u otra cada vez retarnos más para que ese cumplimiento sea excepcional. A veces, a veces encontramos situaciones que son muy complejas y yo creo que ese ecosistema de la sostenibilidad, de los estándares, de las guías, de los compromisos, de todo esto es cada vez más complejo, pero mi invitación también ahí es a cada miembro de compañía, a cada empleado, a cada asesor, a cada profesor, en fin, a que traten de priorizar. No podemos estar en todo, es imposible, o sea, y cada vez va a ser más difícil. Pero yo creo que sí es fácil, lo que podemos hacer con una buena planeación es qué le aporta más a donde estamos, o sea, qué necesitamos fortalecer, con qué debemos empezar. Ah, bueno, necesitamos unas prácticas de reporte transparente, entonces adoptemos aquellos marcos que consideremos que sean los mejores. Estamos orientados a iniciativas de cooperación internacional, entonces revisemos cuáles son. Estamos trabajando con el Estado en movilizar la guía de los ODS y el cumplimiento de los compromisos. Vámonos por ahí. O sea, tenemos que mirar dónde estamos parados, en qué lugar de la cancha estamos jugando para poder decidir cuáles son aquellas herramientas que vamos a usar. Nosotros somos miembros además pues, de algunas agencias de rating en las cuales nos medimos, que la más conocida es el Dow Jones, pero también hacemos parte de FTSE4Good y de Merco, que es más local. Y tenemos también pues algunos compromisos y adhesiones como los tenemos pues con el GRI, con SASB, hacemos parte diligenciamos el CDP, como les comentaba, estamos pensando en validar nuestras metas de cambio climático por el Science Based Targets y digamos que hay unas iniciativas internacionales para nuestro sector, la más importante es el GCCA, que es como la Asociación General de Cemento y Concreto en el mundo, en donde están todos los líderes de la industria, y que creo que está muy alineada
con estos estándares, ya que lo que busca es que todos lleguemos juntos a lograr esa reducción, digámoslo así, en el calentamiento global y que logremos entre todos aportar y desarrollar sobre todo herramientas, tecnologías, ayudas que nos permitan de verdad, posiblemente, pues nuestra meta es ser carbono neutro a 2050. Y si no lo hacemos entre todos, si no usamos tecnologías compartidas, si no investigamos en conjunto, en colectivo, realmente va a ser muy complicado. Ya por acá tenemos como algunos de los objetivos de las iniciativas de reporting. Estos objetivos son súper generales y hay algunos que están aquí, hay de pronto otros que voy a ir metiendo pues en la conversación. Yo creo que hay una cosa que ya dije, pero la voy a repetir. Lo más importante de las iniciativas de reporting es que estén alineadas con la estrategia de la compañía, que estén alineadas con la junta directiva, con los comités ejecutivos, con la presidencia, con los objetivos de desempeño, como los llamen en cada empresa, porque si no, realmente va a estar completamente desarticulado y va a ser una tarea que le va a importar de pronto a 2 o a 3, pero que no va a generar el impacto que debe generar. Entonces, esa es una de las primeras recomendaciones. Otros de los objetivos es obviamente mejorar la calidad de la información disponible de la compañía para poder asignar el capital, para poder ser muchísimo más eficientes en la forma como nos organizamos. También creo que otra de las cosas más importantes es poder entender cuáles son esas cosas que son relevantes para los stakeholders, cómo nos comunicamos con ellos, cómo generamos una estrategia. Creo que se congeló, no sé si soy solamente yo o que todos estos lo tienen congelado. Listo, pues no está bien. María Isabel, se cayó por un momento la conexión. Estabas con el micrófono cerrado. Ya volví, Ya volviste. Gracias. ya vuelvo a compartir. Ya vuelvo a donde estábamos, qué pena. ¿Estamos viendo? Sí, señora. Perfecto. Listo. Bueno, entonces íbamos, pues que nos ayuda también a la toma de decisiones al interior. Y aquí hay una cosa muy importante. Esto no se puede desarticular de los equipos operativos, de finanzas, de las áreas de negocio, unidades de negocio, como lo llamen ustedes, porque si no vamos a empezar a patinar y a generar acciones en torno de pronto a temas que no impactan tanto. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos una práctica que me parece importante compartir y es cada vez que vamos a hacer asignación de CAPEX para nuestros proyectos, no solamente miramos el retorno, sino que miramos muy bien cuáles son esos impactos en lo ambiental, en lo social, que tiene cada una de las iniciativas. Y si alguna iniciativa tiene un retorno que de pronto no es tan alto, pero que tiene un gran impacto en nuestra huella de CO2, en nuestra innovación, en la forma como usamos más combustibles alternativos en nuestras plantas, bueno, en fin, esa iniciativa pasa a tener, digamos que, más puntos. Hay una metodología, hay unos scorecards, se llama pues la metodología de inversión consciente y nos ha dado muy buenos resultados. Yo creo que es importante que las compañías vayan incorporando este tipo de criterios que a pesar de que no se vean en un estándar, no se vean reflejadas al final en un reporte, no se vean en la cartilla o en la página web, hacen todo el sentido como para conectar esos puntos. Otra cosa, digamos que creo que es fundamental, es que ahorita hablando pues de los grupos de interés y la información que les damos a ellos, hay un grupo de interés que a nosotros nos está generando muchos cuestionamientos. Por ejemplo, pues más allá, los inversionistas obviamente sí, pero por ejemplo los empleados y ustedes que trabajan tanto con estas nuevas generaciones, ya estamos viendo cómo la sostenibilidad se vuelve un mecanismo de atracción de talento. Ya se vuelve como un plus
para esas personas que están por decidir y que quieren empezar y que quieren de pronto tener un trabajo con propósito y buscan que las compañías a las cuales van a aplicar o van a pertenecer cumplan con ciertos atributos, requisitos. Antes, hace mucho tiempo, y hemos ido evolucionando de personas que buscaban una empleabilidad, a personas que buscaban unos salarios muy buenos, a personas que les gustaba más la estabilidad, a personas que ya empiezan a buscar otro tipo de beneficios, y ahorita ya estamos viendo personas que exigen ciertas cosas de las compañías. Entonces, nosotros hemos visto cómo los muchachos hoy en día, y creo que eso es gracias a una labor que ustedes están haciendo muy bonita y muy buena, nos empiezan a preguntar, venga, ¿y cuál es su estrategia de sostenibilidad? Y es que usted está, ¿cómo así? Usted está en el sector de materiales de la construcción y cuál es el compromiso que tienen con el cuidado de los recursos y cómo garantiza que estamos mitigando las emisiones de CO2 o en fin. Entonces, creo que es algo que se vuelve una herramienta de trabajo y como lo que no medimos realmente es muy difícil de, de evidenciar. Entonces, llegar a tener todas estas métricas, todos estos informes, todos estos reportes nos permite comunicarnos de una manera muchísimo más clara con todos esos grupos de interés. De manera interna, nosotros lo que hemos visto es que podemos interpretar nuestros datos de una manera muchísimo más fácil y nos ha ayudado muchísimo a organizar nuestra información, a evaluar los riesgos, a evaluar pues, como la forma como hacemos las cosas, a priorizar mejor, en fin. De manera externa, nos ha servido mucho para construir relaciones de confianza con los grupos de interés, inversionistas, con clientes, cuando vienen licitaciones, por ejemplo, muy grandes. Un plus es trabajar día a día en pro de la sostenibilidad. También nos genera valor reputacional a través de la comunicación, de los impactos, inclusive positivos y negativos. O sea, cada vez que vemos un accidente en una vía con una mixer de Cementos Argos, hay un llamado de atención. ¿Qué está pasando con Cementos Argos y por qué de pronto hay un conductor de Cementos Argos que está involucrado en un accidente? Así sea un tema completamente que se salga del control o en fin, pero hablo de lo negativo porque pues los positivos es muy fácil, ¿cierto? Entonces cada vez que hacemos algo chévere, un desarrollo chévere, incorporamos un proceso que nos permita reducir emisiones, como lo son por ejemplo las arcillas calcinadas que se ven en nuestro cemento verde, o en fin, claro, pues, súper positivo y súper bien. Pero cuando hacemos algo que no está bien o cuando nos vemos involucrados en una situación de riesgo o que le genera a la sociedad un inconveniente, también estamos generando un valor, estamos quitando valor reputacional y eso es importante. Y las compañías a veces piensan en todo lo bueno y lo positivo y a veces no se dan cuenta que cuando mostramos tantas cosas buenas, también se empiezan a ver muchas cosas que no son tan buenas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y ya, pues lo que nos está pasando a todos es que es necesidad. Antes hacíamos muchas cosas y era voluntario, completamente voluntario. Nosotros participamos en Dow Jones de manera voluntaria, nosotros reportamos de manera voluntaria, nosotros empezamos con GRI, con SASB de manera voluntaria, pero ahorita lo que estamos viendo es que necesitamos hacerlo. Ya nos lo está pidiendo, nos está pidiendo la Superfinanciera en Colombia, nos lo pide la SEC en Estados Unidos, no lo piden algunos clientes, algunas certificaciones y demás. Entonces, ya no es que qué tan chévere y qué tan bonito y cómo hacen de bien las cosas, no, ya es que nos empieza a tocar, lo tenemos que hacer. Entonces, creo que eso es muy, muy, muy importante. Aquí no me voy a detener mucho, no me voy a poner a explicar todo esto porque nos quedamos aquí hasta las 10 de la noche y creo que esa no es la idea, pero simplemente como para decirles que este ecosistema de la sostenibilidad cada vez crece más, cada vez tenemos más, cada vez hay más marcos, cada vez hay más estándares, cada vez hay más herramientas y, perdón, me cogió un ataque de tos, siquiera no es presencial porque estarían todos muertos del susto. Entonces, bueno, nada, ese mapa de la sostenibilidad
Entonces, cada vez que nos dicen nos vamos a aliar, vamos a crear una fusión, ya estamos todos muy alineados, uno dice, ay, qué bueno, entonces ya solo tengo que hacer una cosa. No, todavía no hemos llegado allá. Entonces, nada, aquí pues lo que hacemos es entender esos estándares, entender lo que viene, entender cada marco, entender cómo se hablan el uno con el otro, entender qué puntos en común tienen, pero qué puntos no están comunicados. Entonces, algunos de los marcos de referencia de los cuales estamos hablando aquí son, sin lugar a dudas, Science-Based Targets o objetivos basados en la ciencia y TCFD, el Task Force on Climate Related Financial Disclosure. También tenemos otros estándares de reporte no financiero que también usamos. Nosotros hacemos parte del CDP, que es el Carbon Disclosure Project, que es muy específico y mide todo lo que tiene que ver con cambio climático y agua. Pero hay muchos otros, obviamente está el GRI y está SASB, que están ahorita, pues GRI ha sido como nuestro marco de reporte de hace muchísimos años, el Global Reporting Initiative, y viene siendo como la herramienta más general y más completa, diría yo, en cuanto a estándares de reporte no financiero, pero ahorita también está SASB, y entonces SASB nos dice, no, lo que pasa es que SASB, nada, pues simplemente es algo muy sencillo, está muy orientado en lo que piden los inversionistas, en los temas que son materiales para cada industria. En promedio tenemos 14, 15 indicadores, no significa nada adicional, pero cuando uno entra a mirar, sí significa ciertos esfuerzos adicionales. Entonces, ahí es donde yo les digo, entremos a priorizar, entremos a mirar, van cogiendo de a poquito y se van adhiriendo en la medida que van pudiendo. Lo mismo pasa con las agencias de rating. Hay una cantidad de agencias de rating que inclusive ellas se desembocan o generan unos índices de sostenibilidad. S&P Global, por ejemplo, es una de las más conocidas. Standard & Poor's genera cantidad de información sobre las compañías financiera y no financiera. Nos mide, nos evalúa, pone información de todos en la bolsa y demás, pero eso desemboca, por ejemplo, en el índice Dow Jones, que es administrado por S&P. Entonces, sí, hay un montón de agencias de rating, hay un montón de índices, pues miremos a ver cuál de ellos es como el que nos genera más valor y cuál está más conectado como en este ecosistema de requerimientos de sostenibilidad. A mí este grafiquito me ha encantado y cada vez que alguien va a entrar al equipo le hacemos una inducción muy completa de todo esto, con la sigla, con lo que significa, con lo que tiene por dentro y todo. Y alguien un día me dijo, tú estás usando eso para asustarnos, pues para que realmente digamos, uy, no queremos estar en sostenibilidad, esto está muy complejo. Entonces lo dejé mostrar, pero la idea no es esa, la idea es entender qué tiene cada uno, qué promueve, qué indica, hacia dónde va y de nuevo, buscar cuál nos agrega valor. No es asustar a nadie. Entonces, esa es como la idea con este grafiquito, porque realmente ya me está ocasionando un problema en el área. Pero bueno, aquí vamos a pasar a hablar, ya vamos a entrar un poquitico más en materia y vamos a hablar del reporte TCFD, de las generalidades, de lo que contiene, de lo que nosotros hemos construido hasta el momento. Les voy a contar un poquitico cómo lo abordamos y de nuevo desde esa práctica y desde ese hacer. O sea, técnicamente yo sé que Angélica, mejor dicho, nos da aquí una explicación supremamente útil y compleja y además yo voy a tratar más de abordarlo desde cómo lo hemos hecho nosotros en Arcos. Voy a dar pues como la introducción del reporte TCFD. El reporte TCFD lo que busca es realmente dar información sobre esa gestión. Nos da unas recomendaciones y lo que ellos piden es que midamos, manejemos, gestionemos todo esto que está pasando con el cambio climático para que podamos tener información que sea útil para mejorar nuestro desempeño a tiempo. O sea, yo creo que es una iniciativa que lo que busca es generar un compromiso y generar acciones. A mí me parece muy chévere cuando uno empieza a ver que se gestan estas iniciativas privadas y que empiezan con cierta fuerza, pero que luego se van adhiriendo cada vez más compañías, ¿cierto? Entonces, lo que ellos quisieran
es ver qué es eso que estamos haciendo, cuál es esa adopción de esa medición de riesgos y oportunidades relacionadas con el cambio climático. Ellos empezaron en el 2017. Yo la verdad no sé muy bien con cuántos miembros, pero ahorita son un montón, creo que son más de 2000. Y realmente lo que hace es bastante útil porque ahorita, por ejemplo, las agencias de rating nos están preguntando si adoptamos las recomendaciones del TCFD, las aseguradoras nos lo preguntan, los inversionistas nos lo preguntan. Entonces, si ustedes me dicen, María Isabel, ¿tú recomendarías empezar a mirar estas recomendaciones e incorporarlas en nuestras industrias? Mi respuesta sería sí. O sea, hay algunos estándares, marcos, compromisos y demás que yo les diría, uy, pues es complejo, es tal cosa, pero esta yo creo que es una de las más importantes que tenemos en este momento. Y creo que como todo va desde lo general a lo particular, te lleva desde la gobernanza de los riesgos y oportunidades relacionadas con el clima en la empresa, pasa por la estrategia, por cuál es ese impacto, cuál es esa, como, esa forma de abordarlo dentro de las compañías, cómo se gestionan esos riesgos, cómo lo ves reflejado en tu sistema integral de riesgos. Y por último, cuáles son esas metas que tienes de mediano y de largo plazo y cuáles son esas métricas que te sirven para evaluar esa gestión año a año. Eso es el resumen. Este grafiquito pues está en todas partes, así que eso no es como nada nuevo. Pero aquí ya sí nos vamos a ir a lo que hacemos nosotros. Estas son unas recomendaciones muy, muy, muy generales y es para poderlo hacer, para poderlo analizar, para poderlo ver de una manera completa, integral. El proceso tiene que ser transversal, tiene que involucrar las operaciones, tiene que involucrar finanzas, tiene que involucrar riesgos. O sea, yo sola o mi área sola no podría jamás hacer un reporte TCFD para la compañía. O sea, yo creo pues que yo soy la que menos sé. O sea, aquí juntamos y aquí hablamos con todos, acá revisamos qué está pasando en las operaciones, acá integramos, acá sabemos realmente cuáles son aquellos riesgos que se han materializado y que por eso implican un mayor nivel de compromiso. Entonces, ahí digamos que yo creo que es importante, muy, muy, muy importante tener en cuenta eso porque pues no es un proceso de sostenibilidad o del área ambiental o del área de riesgos, no. Adicionalmente, considero que debe estar alineado con estándares internacionales, es importantísimo. Nosotros lo hacemos con el GCCA, la asociación que les contaba global de cemento y de concreto trabaja alineada con TCFD y lo mismo Science Based Targets, que creo que es fundamental. El involucramiento de la alta dirección, que lo he repetido de todas las maneras y pues la verdad intencionalmente lo volví y lo puse acá porque es fundamental. La claridad en esos objetivos y en esos logros que espera tener la compañía. ¿Yo qué busco? ¿Yo realmente qué quiero? ¿Cómo me quiero medir? ¿Quiero estar a la par de los mejores de la industria? ¿Quiero empezar? ¿Qué quiero? ¿Qué busco con esto? Porque eso es, de acuerdo a ese planteamiento, pues también se darán pues como muchas de las cosas. Definir un plan de acción que permita visibilizar la evolución en términos de resultados. Y aquí yo creo que es fundamental ser muy coherentes, que ese plan de acción muestre realmente lo que, lo que cada uno pretende mostrar y pretende visibilizar y cómo se va a retar y qué acciones realmente se va a comprometer a hacer, qué presupuestos, qué inversiones. Eso yo creo que a veces es para nosotros, sobre todo en las compañías de pronto más latinoamericanas, generar ese tipo de compromisos nos cuesta a veces un poquito, pero es importante hacerlo. Esta es como la manera como se visualiza el reporte. Yo ahí pues en la presentación también les dejo los links, pues porque también no voy a poner aquí a leerlo ni mucho menos, pero la forma como nosotros lo organizamos es un marco estratégico, la gobernanza, contamos ya la estrategia, los escenarios, cómo estamos organizados, cuál es la gestión de riesgos que hacemos, cuál es ese sistema integral de riesgos que tenemos y al final todo lo que tiene que ver como con métricas y objetivos. Pero antes de explicar ese reporte TCFD, yo quería traer pues como nuestra estrategia de cambio climático, que tiene todo que ver con el reporte, pero que si no hubiese una estrategia de cambio climático, yo no podría armar un reporte TCFD, ¿cierto? Entonces,
nosotros tenemos unos compromisos en el mediano, unos compromisos en el largo plazo. En el largo plazo, como les decía, ofrecer concreto neutro a 2050, pero también tenemos unos compromisos en el corto plazo, que son a 2030, en el mediano, perdón, a 2030 reducir nuestras emisiones específicas de CO2 en un 29% con respecto a la línea base. La idea también es alcanzar una sustitución de consumo calórico del 33%, reemplazando combustibles fósiles por alternativos. Entonces, ahí hay unas metas, digamos que a grosso modo nos dan una línea de para dónde vamos, qué queremos, a dónde queremos llegar. Todo eso no sería posible si no tuviéramos en cuenta todo esto: la gobernanza, la innovación, la investigación, el desarrollo, los productos, las soluciones, el portafolio, el mercadeo, la parte comercial, el abastecimiento, la cadena, la exploración, la producción, los riesgos y las oportunidades que ofrece cada uno de los contextos en los que operamos, y cómo ligar todo esto con lo que les decía, la inversión responsable. ¿Cómo hacemos para que cada uno de nuestros proyectos y nuestras iniciativas cumpla con lo que hemos definido en nuestra estrategia de cambio climático? Entonces, yo de verdad, si no tuviera todo esto ya más maciado, más masticado, más estudiado, más revisado, pues la verdad me costaría un montón armar un reporte TCFD. Entonces, por eso les digo que es un trabajo que viene como desde esa estrategia y de esa definición de planes de trabajo en todas las áreas. Estos ya son como unos pantallazos de información que yo creo que pueden guiar la conversación y contarles un poquito lo que hacemos, y les voy a dar ejemplos en cada uno. En gobernanza, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros tenemos un comité de sostenibilidad y gobierno corporativo, que obviamente es el comité de la junta directiva que se encarga directamente de estos asuntos y que le dedica más tiempo a estos asuntos. La junta directiva le dedica tiempo a estos asuntos, obviamente sí, pero ese comité se dedica a hacer seguimiento a los planes de trabajo, a las inversiones, a lo que está pasando. Y yo he encontrado que una muy buena práctica es participar en este comité muy activamente, comprometerse con llevar información sobre retos, oportunidades, riesgos y desempeño en cada una de las sesiones, y obviamente comprometerse con ellos a trabajar juntos, a trabajar alineados, a que nosotros pues tenemos personas con muy buena experiencia en estos asuntos en junta y en el comité, y nos ha ayudado muchísimo compartir con ellos esas preocupaciones de la industria. Entonces, este es digamos que un pantallacito simplemente de lo que hacemos, y es que en cada uno de los comités llevamos información relacionada. En algunos llevamos resultados, en algunos llevamos el roadmap, en algunos llevamos las inversiones que deberíamos tener para llegar a ciertos niveles, en otros analizamos los indicadores uno a uno, en otros analizamos las metas, en fin, hacemos muchísimas cosas, pero hay que visibilizar, hay que llevarlo, hay que contarlo y hay que evaluarlo. Ese es como el mensaje. Cuando pasamos al capítulo de estrategia, para nosotros es fundamental que nuestro sistema de riesgos y nuestros riesgos estratégicos tengan una identificación de cuáles son esos riesgos de cambio climático, tanto de transición como riesgos físicos. Nosotros realmente aquí pues les pongo como los riesgos que para nosotros son los más representativos y que pueden ser más materiales, y están relacionados con el precio de los combustibles, la implementación de algunos sistemas de control de emisiones, impuestos, normatividad, legislación, cambios en la regulación asociada a los combustibles y a todo lo que tiene que ver con carbono. Eh, Todos los aumentos en los precios de la energía, que creo que ahorita pues estamos viviendo un momento en donde estamos viendo muchos de estos riesgos que están generando un impacto mayor. También todo lo que tiene que ver con riesgos físicos, la ocurrencia de eventos de la naturaleza que puedan afectar la continuidad del negocio, pasa un montón. O sea, nosotros tenemos una presencia muy alta en el Caribe y tenemos huracanes, hemos tenido inundaciones, hemos tenido cantidades de cosas que realmente, o sea, que nosotros en nuestra industria sí decimos, es una realidad, el cambio climático sí es una realidad y sí impacta. Y cuando hacemos esa modelación de escenarios y comparamos con los escenarios que tuvimos en el pasado, obviamente encontramos situaciones que cada vez se vuelven más críticas. También cuando hablamos de la continuidad de nuestras operaciones,
hablamos de el agua, de la escasez de agua, de la disponibilidad de agua, de la carestía del agua, entonces también está ahí. Y todas las restricciones de acceso a capital o beneficios que tenemos en el caso de procesos que son muy intensivos o no muy intensivos en la emisión de, pues en emisiones de CO2. Aquellas industrias que han logrado hacer una reducción en sus emisiones muy significativa, obviamente tienen acceso a capital muchísimo más barato. Nosotros, por ejemplo, hemos logrado hacer unas negociaciones bastante interesantes con la banca, en donde lo que hemos hecho es atar nuestra reducción de emisiones de CO2 a esa disminución de tasa de interés, que es un compromiso súper, pues de verdad interesante, porque lo que hace es que nuestra deuda se vuelve un poquitico menos cara en la medida en la cual vayamos logrando ese cumplimiento de esas metas. Aquí también tenemos en nuestro reporte TCFD como ya esta es como la carne, la forma como lo enlazamos con nuestra gestión de riesgos, con ese sistema de gestión integral de riesgos, con nuestra estrategia corporativa, con nuestros OKRs, con la estrategia de sostenibilidad, con la estrategia de cambio climático. Entonces ahí tenemos en ese sistema de gestión integral de riesgos un montón de insumos que son importantes, que son el análisis de la materialidad, que ya hablamos un poquito de ellos, un ejercicio de tendencias y conexiones que hacemos, tendencias y conexiones en cuanto a riesgos que hacemos anualmente, que actualizamos y que decimos qué está pasando en el mundo, qué está cambiando, qué sube, qué baja. El análisis de escenarios, que se hace un análisis de escenarios por operación. Las matrices de riesgos de cambio climático, las herramientas de riesgos físicos que tenemos varias y el valor que tiene cuando evaluamos esa probabilidad y ese impacto en cada uno de los riesgos. Entonces, tenemos también una cantidad de herramientas. Entonces, tenemos hojas de rutas, tenemos programas de seguros, tenemos planes de adaptación, tenemos seguimientos, tenemos informes a la alta dirección, a la junta, a los comités, en fin. Entonces, lo que se vuelve esto es como cómo integramos todas esas herramientas que tenemos en el día a día para que todas realmente estén coordinadas y le peguen a la estrategia. Entonces vamos siempre desde arriba, desde la estrategia, desde los riesgos estratégicos, desde la materialidad y vamos construyendo y vamos hilvanando toda esta cadena. Ahorita inclusive pues hablábamos que nos hemos vuelto pues los mejores amigos del área de riesgos y que a cada rato estamos haciendo trabajos juntos y eso de pronto hace unos años no se veía tan así. Entonces es Sí, otra vez parece que tenemos problemas de conexión. Démosle unos minutitos por la nariz a ver. Otra vez estás con el micrófono. me volvió a caer, qué pena. Creo que No hay tenemos problema. internet. Problemas tecnológicos que siempre pasan Sí, en esto. bueno, pero bueno, por lo menos vuelve rápido. Sí, afortunadamente. Voy a volver a compartir la pantalla. Mm, ya voy. Y vamos por acá. Mm, María Isabel se quedó compartido como en esa visualización en más chiquita, no sé cómo. Creo dame que un es ahí en la segundito. parte de arriba que dice configuración de visualización. Dame un segundito. ¿Ya? Ahí te estoy viendo a ti, pero no estoy viendo la presentación. Ay, no. Espérame un segundito. ¿Ahí? Sí, ahora sí. Bien, Gracias. listo, súper. Aquí ya es como cómo en nuestras operaciones construimos esos escenarios y qué información. Entonces los inputs son consumo de calor por cada una de las toneladas de clinker que producimos, información sobre los combustibles alternativos, la relación de clinker-cemento que tenemos, cuáles son cuáles son los combustibles que estamos usando y esas proporciones,
cuáles son también como esas, y lo que les decía, esas inversiones de CAPEX que necesitamos en todos los escenarios, bajo, medio, alto. Si dejamos el negocio como está, ¿qué pasaría? Entonces, aquí lo que hacemos es realmente hacer el ejercicio bottom up y bottom down. Y creo que es fundamental para poder definir esos planes, pues muy personalizados, porque lo que posiblemente le sirve a una de nuestras plantas en Colombia, en Valle, en Cartagena, no es lo mismo que le va a servir a la planta de Haití, a la planta de Honduras, a la planta de Harley o Warren. Entonces, eso es una como de las premisas que tenemos que tener en cuenta. Y ya ahora estoy aquí intentando pasar la presentación y no me deja. ¿Volvió al modo chiquito o está bien? Está perfecto. Listo, perfecto. Es que aquí está como raro. Bueno, ya como para finalizar el capítulo de TCFD y todo lo que hacemos, tenemos un reporte TCFD con unas métricas y con unos objetivos, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es, obviamente, publicar nuestra información sobre emisiones de CO2. Estamos, pues, obviamente adheridos a lo que les decía, SASB, GRI, tenemos algunos indicadores propios, tenemos incluso algunos indicadores que hacen parte del GCCA. También indicamos cómo verificamos, y qué pena que ahí se me fue una tablita que está desactualizada, pero era porque ese último indicador se nos había demorado un poquitico más en la verificación, pero al final, pues cuando presentamos el reporte integrado, todos se van verificados, pero realmente ahí es la forma como nosotros buscamos esa información y cómo logramos tenerla. Entonces, si uno va a SASB, uno dice, no, es muy fácil, son 15 indicadores, es esta información, no sé qué, pero cuando la empezamos a mirar y empezamos a recoger y empezamos a ver la cantidad de operaciones que son y demás, realmente no es tan fácil. Entonces, aquí les dejo como los anexos de nuestro reporte TCFD, nuestro análisis de riesgos TCFD, nuestro anexo de indicadores, pues que es una sábana enorme, y nuestra estrategia de cambio climático completa, porque creo que es como todo lo que soporta esta información pues que estamos viendo. Y ya para finalizar, traigo pues como una informacioncita sobre SASB que creo pues que vale la pena y que está muy enlazada con lo que hemos venido hablando. Para nosotros los temas que están cubiertos en nuestra industria son temas ambientales, temas de salud y seguridad en el trabajo, temas que tienen que ver con el capital social, temas que tienen que ver con innovación y nuestro modelo de negocio y algunos que tienen que ver con cumplimiento y gobernabilidad, ¿cierto? Entonces, ahí yo creo que una de las cosas más importantes de SASB es lo que hablábamos, cómo ha venido creciendo, cuántas industrias ya hacen parte de, también fue fundada más bien recientemente, fue en 2011, y cómo cada una de las, digamos que de estas métricas han venido cogiendo cierta relevancia para poder dar información a los inversionistas. Para nosotros ASBIS se ha convertido en la mejor herramienta para comunicarnos con los inversionistas internacionales. Y creo que si una compañía no tiene por ahora unos niveles muy significativos de inversión internacional y demás, posiblemente puede arrancar con sus estándares GRI e ir pues como mirando y viendo qué tanto conversa lo uno con lo otro y en fin. A nosotros nos ha parecido muy interesante ver cómo esos principios rectores que vienen sobre todo pues de la contabilidad, de la normatividad, de que para la información financiera existe pues una cantidad digamos que de, de líneas que se deben seguir, cómo lograr trasladar eso a la información no financiera. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande para mover a los evaluadores a que no solamente miren la evaluación financiera, que yo creo que ese es como el mensaje pues que tenemos acá más importante, cómo ellos pueden lograr comparar compañías entre sí, cómo pueden analizar otras variables, cómo pueden analizar el valor que aportan, lo que hacen, cómo van y demás, y cómo logran ver cómo cada compañía va agregando más y cómo se va moviendo pues como en ese escenario. Ya aquí pues está como
el resumen nuestro de SASB, de verdad, pues que nosotros lo que hacemos es reportar sobre emisiones de CO2, sobre calidad del aire, sobre energía, sobre agua, sobre biodiversidad, sobre salud y seguridad, sobre la innovación en los productos, sobre precios y políticas, digamos que de anticompetencia, monopolio y demás, todo lo que tiene que ver pues como con esa, esos procesos que podrían ocurrir o estar abiertos cuando las compañías tienen investigaciones en curso. Aquí, ¿qué les puedo decir? Nada, pues que al principio cuando arrancamos los equipos nos decían, ay, pero es que GRI lo pide de una manera y en SASB está otra y no sé qué, y el multiplicador no es igual, y es que aquí se divide por no sé cuánto, y es que no sé qué. De nuevo, nosotros hemos tenido una relación muy chévere con ellos y hemos podido conversar y decir, venga, señor Salvi, yo mido esto así, tengo la información así, tengo esta particularidad, no. Y lo que ellos nos dicen siempre es, entreguen la información, haga la claridad, cuéntenos cómo lo está midiendo, si está haciendo un cambio a la metodología y listo, o sea, no se dé mala vida por eso, ¿cierto? Entonces, también creo que otra de las recomendaciones es ser transparentes, dar información oportuna, ser muy claros en la comunicación y a veces el que mucho abarca poco aprieta. Si no logramos hacerlo bien, hagámoslo bien lo que estamos haciendo, lo que no logramos hacer bien, pues una pausa y cuando podamos hacerlo bien, perfecto, y cuando no, pues nada pasa, no pasa nada. Entonces, esa es como la última recomendación acá, mantener una comunicación activa y abierta con aquellos que están pendientes de los estándares y de las guías y quienes son nuestros contactos para poder pues como maximizar ese beneficio que se puede sacar de ese reporting. Mm, bueno, no, mi presentación iba hasta aquí teníamos preparada, hasta aquí tenía preparada para conversar con ustedes. Ya les cedo la palabra a Angélica, que nos dirá. Muchas gracias, María Isabel. Excelente presentación, súper clara y súper útil. Nos da unas luces supremamente interesantes pues, para nosotros en la academia, para las empresas que pues, tienen que empezar a migrar hacia estos temas relacionados con el clima. Entonces, pues te agradezco nuevamente muchísimo tu participación y toda esa información tan útil que nos compartes. Pues ahora lo que quisiera es abrir el micrófono pues para nuestros participantes quienes tengan alguna inquietud. Siéntense pues en total confianza de levantar la mano y abrir su micrófono. Si prefieren hacer alguna consulta por el chat, bienvenidos. Mientras se van animando, María Isabel, pues yo tengo aquí un par de preguntitas que quisiera hacerte. Una, pues digamos que lo estabas mencionando ahorita en la parte final de la conferencia y es el tema de la medición. Y con respecto a la medición me surgen dos dudas. Primero, de cuál es la fuente de la información de todos estos datos sobre el tema de agua, sobre el tema energético, sobre los gases de efecto invernadero, sobre todas esas cuestiones que, por ejemplo, desde contabilidad nosotros no tenemos la más remota idea. Entonces, digamos que es una cuestión que uno ve leyendo estos nuevos estándares, bueno, el proyecto todavía, es como que uno dice, ¿de dónde va a salir toda esta información? ¿Cómo hacemos para reunir todo eso? ¿Cómo hacemos para entenderlo además? Porque es una información que creo que es como muy especializada y pues, sobre la cual nosotros no tenemos pues como una adecuada formación. Y en esa misma medida de la medición, pues tú mencionaste que de pronto, digamos, como que le decían a SASB, mire, esa es la forma en la que nosotros lo hacemos y no nos compliquemos la vida. Ellos, bueno, la respuesta era que no se complicaran y que lo revelaran, pero ¿cómo se hace para utilizar tantos marcos a la vez y como que cumplir a todos esos marcos? O cómo se elige qué pedacito de qué marco se pone en el reporte. O sea, eso creo que es algo también eh, importante. Y si me permites una última cosita más. Eh, Creo que hay una preocupación generalizada y me incluyo ahí en el hecho de que tanto TCFD como pues nuevo estándar S2 que pues, está basado en SASB y en TCFD tengan una perspectiva tan financiera.
porque es como que uno piensa que es reducir la sostenibilidad y reducir los riesgos y oportunidades relacionados con el clima, que pueden impactar la vida misma, que pueden impactar la continuidad del planeta o la calidad de vida de las personas o la calidad de ciertos ecosistemas. Y como que cuando uno ve ese parrafito que habla de la materialidad y dice, a nosotros nos importa lo que tenga un impacto financiero, fin, entonces es como que uno siente que las empresas pueden llegar a hacer lo mínimo para cumplir, pero que no necesariamente eso va a tener un impacto tan positivo en esa reducción de esos riesgos climáticos o en estos asuntos de sostenibilidad. Entonces quisiera saber pues, también su perspectiva al respecto y pues cómo lo han manejado ustedes desde Arcos. Perdón por tantas preguntas. Gracias, Angélica. Bueno, me voy con la primera, con la de las fuentes de información, que pues nosotros en la compañía tenemos diversos y múltiples sistemas de información. Nosotros usamos normalmente SAP para controlar las operaciones, pero tenemos sistemas paralelos en concreto. Él se llama Comanalco, uno de los sistemas que usamos en concreto. Tenemos en Talento un sistema que se llama Success Factors, que es de la casa matriz de SAP, pero que es como digamos que algo independiente. Tenemos Ariba para contratación. Bueno, tenemos una cantidad de fuentes de datos y yo creo que esa es una de las primeras recomendaciones que yo le haría a una compañía. Tiene que revisar muy bien esas fuentes de datos, dónde está su información, qué información necesita, tratar de homologar la información en lo posible. Es decir, si yo estoy hablando de producción de concretos, unifiquemos unidades, si estamos hablando de metro cúbico, en yarda cúbica, cómo lo estamos haciendo, porque esa información fuente va a ser la base para todos mis cálculos. Nosotros hemos desarrollado algunos reportes bien interesantes en módulos pues de Business Intelligence, de analítica, que nos han permitido ir como automatizando por ejemplo, yo creo que hay algunos cálculos que son más bien sencillos, es decir, los indicadores que tienen que ver, por ejemplo, con agua, consumo, recirculación y demás, son indicadores que fácilmente los tienes, inclusive pues en las cuentas de servicios hay gran parte de la información, ¿cierto? Si uno fuera pues como a ser muy práctico. Pero cuando vas a hablar de huella de CO2 de una empresa de cemento, de una empresa de concreto, la cosa se empieza a complicar un poquitico más, porque obviamente usamos muchísimos materiales, porque son productos diferentes, referencias diferentes, cada uno tiene un consumo calórico diferente, en fin, entonces ahí es donde es fundamental que ese sistema de información te esté proveyendo realmente la data que necesitas. Entonces, nosotros tenemos unos cubos de cálculo, pues de información, los usamos, pero finalmente, te soy muy sincera, tenemos equipos también dedicados, un equipo sobre todo muy dedicado a revisar esa data, los equipos corporativos a revisar esa data, la calidad del dato, hacer ciertas verificaciones aleatorias y demás, para garantizar que esos cálculos sean los correctos. Obviamente otra cosa que nos ayuda mucho es que nosotros anualmente corremos un proceso de verificación externa, entonces cualquier cosa, cualquier error, cualquier vaina que definitivamente no esté bien, pues posiblemente el verificador externo se dará cuenta y nos ayudará a corregir. Entonces, obviamente tenemos compañías, hay compañías que son muy grandes y que son muy complejas y que definitivamente tienen que tener, de hecho hay herramientas especializadas en cálculos de CO2, en administración de información de sostenibilidad y demás. Nosotros tenemos una herramienta muy sencilla y local que nos ayuda a coger esa información. Pero yo he visto de todo y he visto que uno de los cocos de la sostenibilidad es el manejo de la información, porque tú necesitas que esa información sea guardar tus históricos, que haya trazabilidad, que haya comparabilidad, que haya una verificación. Entonces empiezas a complicar las cosas y casi que las plantillas de Excel no van a darte abasto. Entonces vas a necesitar una ayuda extra. Esa en cuanto al tema de manejo de información. La segunda, en cuanto a cómo saber qué hacer, qué escoger, por dónde ir y ta. Yo creo que tiene que ser una conversación muy sincera desde la estrategia de decir, venga, ¿qué queremos? ¿Cuál es nuestra estrategia de sostenibilidad? ¿Qué buscamos? ¿Queremos ser muy innovadores y llegarle al mercado con X o Y productos? El análisis del ciclo de vida de nuestros productos es fundamental. La economía circular es lo que está más de moda en nuestra industria. No sé, o sea, hay que ver muy bien qué es lo que para nosotros cambio climático es fundamental y creo que para la mayoría de las industrias, pero
Si tú vas, por ejemplo, a la banca, ¿cómo afrontan ellos el cambio climático? Es un approach completamente distinto al que hacemos nosotros en una cementera. Entonces, yo a veces digo, pues hay industrias que la tienen muy fácil, pues porque es pedirle cuentas a los demás, no, pues muy fácil. Un banco, yo le digo a mis clientes que deben hacer esto, aquello, lo otro, pues sí, que no, que tengo programas de movilidad sostenible, que en las oficinas cero papel, que yo no sé qué, pero pues nada, o sea, la verdad, les digo, hay grados de complejidad en cada una de ellas. Entonces, para nuestra industria definitivamente es clave tener una estrategia de cambio climático y estar adherido pues como a los compromisos más significativos. Entonces, primero viene la estrategia de la compañía, luego viene la industria, el tipo de industria. Creo que esos dos son fundamentales. Y, y yo creo que es la madurez del proceso también. O sea, nosotros veníamos con GRI hace muchos años, entonces conocíamos los indicadores, conocíamos las 3 dimensiones, conocemos qué se pide, sabemos qué actualizaciones se van haciendo. Y creo que otra de las cosas que nos ha permitido también estar a la vanguardia es participar con las agencias de rating en estas mediciones. Las agencias de rating nos dan información muy, muy, muy relevante sobre lo que viene, sobre qué está en tendencia, sobre las preocupaciones que tiene el mercado. Entonces, ellos nos van dando pistas y nosotros los vamos incorporando. Ese ha sido como nuestro camino. GRI nos ha ayudado mucho, las agencias también, los inversionistas también, las preguntas de los inversionistas. Realmente nosotros empezamos a hacer este reporte TCFD por conversaciones que hemos tenido con bancos e inversionistas. Si no, o sea, ese relacionamiento con tus grupos de interés es clave para saber qué te van a pedir, ¿cierto? Entonces, en la segunda, creo que es esa. La tercera, que está más orientada como a la gestión, yo creo que me vas a tener que repetir esa pregunta porque yo me sentí un poquitico corchada. No, no, bueno, básicamente, María Isabel, mi inquietud va orientada al tema de ese foco sobre el inversionista. Lo que pasa es que cuando trabajamos temas de sostenibilidad, digamos que está pues como el tema de la sostenibilidad débil, la sostenibilidad fuerte, y entonces pues de hecho hay muchas críticas a estas herramientas de sostenibilidad que solamente tienen el foco puesto en los inversionistas. Si bien, por ejemplo, reporte integrado dice, listo, foco es el inversionista, pero usted tiene que tener en cuenta todas sus partes interesadas. La preocupación es un poco cómo hacemos para que no sea solamente el foco hacia los inversionistas, o cómo hacen ustedes para que efectivamente las herramientas, las estrategias que usan, todo vaya enfocado hacia que efectivamente se detenga un poco toda esta crisis climática que estamos viviendo, y que se ponga el ambiente primero, que se ponga la sociedad primero, la calidad de vida primero, y no tanto el lucro. O sea, obviamente seguimos pensando que el lucro es importante porque somos empresas, pero ¿cómo hacemos para que eso no sea la principal prioridad, sino que la vida realmente sea la prioridad? Entonces, la preocupación en estos estándares es, si dicen solamente lo que importa a los inversionistas, a los acreedores, a los proveedores de capital, y la creación de valor se está evaluando solamente desde el término, desde el punto de vista financiero, entonces, ¿será que las empresas sí realmente están siendo transparentes, pues para medir lo que realmente necesitan medir y para decir lo que realmente hay que revelar? Ahí, María Angélica, pues yo he visto como de todo. Yo creo que hay un concepto que se ha puesto muy de moda, pues y es el greenwashing, y es, claro, ¿cómo hago yo para dar la información que realmente es conveniente, que muestra esa cara amable, lo bonito, lo bueno, lo chévere que estoy haciendo? ¿Cómo dejo de decir de pronto las cosas que no son? Yo creo que ahí lo más importante, y de nuevo qué pena, es esa convicción, es querer hacer las cosas bien, no es querer salir bonitos en la foto, peinarnos para la foto y ya, es esa convicción que viene de las compañías. Y yo creo que a la larga, y la verdad se los digo porque lo he vivido en este tiempo, el tiempo es el mejor jurado de que eso que estás haciendo. Y a nosotros, por ejemplo, nos pasa mucho con el índice de Dow Jones. Nosotros venimos siendo pioneros y líderes en la categoría, y hubo un año que hace como 3 años que sí entramos como líderes, pero no quedamos de primeros. Y yo decía, pero qué tan raro, o sea, ¿cómo hizo esta compañía para mover tan rápido temas de salud y seguridad en el trabajo, temas de cambio climático, temas de estrategias de riesgos, de gobernanza, si yo no veo cambios tan significativos? Qué raro. Pero bueno, me quedé como con eso y dije, nada, pues
cada cual, pues bueno, no nos fue tan bien, nada, pues a mejorar, a cerrar esas brechas, a hacerle, porque esa es la vida y así está. Cuando al año siguiente, que fue el año pasado, esa compañía bajó un montón. Y lo que hablábamos con el equipo y decíamos, es que no es fácil mantener un discurso si realmente tus resultados en la globalidad no son los que deberían ser, ¿cierto? Entonces, entonces nada, pues yo creo que el tiempo te lo dirá donde digamos que como que confluyen todos esos factores, confluye lo que te pide el inversionista, lo que te pide el cliente, lo que te pide el banco, si todo eso no se conversa, eh, pues definitivamente no hay nada que hacer. Muchas gracias, Elizabeth. Inés tiene la mano levantada. Sí, bueno, nada, María Isabel, muchas gracias por toda la exposición. Y te hago una pregunta que tal vez deriva en otra charla adicional, pero tengo una curiosidad dentro de todas las herramientas que ustedes tienen, lo que es el estado del valor agregado para la sociedad, que vi que hay un video súper reciente, hay casos de estudios, didácticamente lo debemos usar en muchísimas universidades, es un caso genial, esa parte en particular. Entonces la consulta va, el estado del valor agregado y la elección de los indicadores con toda la complejidad que ustedes transparentan y que tiene que ver con cuentas nacionales del país, indicadores internacionales. Pero la pregunta es, ¿está alineado o podrías decir que se aproxima algún elemento o alguna iniciativa en particular? Sí, muy buena pregunta. Realmente el estado de valor agregado surge como una necesidad de hacer un análisis y un balance de todos esos impactos, de cuantificar esos impactos positivos y negativos que tenía la compañía en las tres dimensiones. Ahí digamos que hay muchas cosas. La metodología de valoración de impactos no es una metodología universal. Nosotros usamos una metodología que se llama True Value, que es una metodología que diseñó KPMG y que es creo que la metodología que es aún más usada en el mercado. Ahorita hay una mesa de estándares de valoración que con Dios mío, espero no equivocarme, creo que es el London School of Economics el que está liderándola, pero si me equivoco, perdón, yo lo tengo por ahí, pero con una universidad en Londres y con las Big Four y en fin, están tratando de buscar la manera de tener una metodología única, porque lo que nos pasa hoy es que yo hago un estado de valoración de externalidades, CEMEX también lo hace, pero no somos comparables. Cada uno mide de pronto externalidades distintas, usa multiplicadores diferentes o en fin. Pero lo que te digo es que lo que nosotros hacemos es usar la misma información fuente que usamos para todo reporting, es decir, mi información fuente de emisiones de CO2, mi información de agua, mi información de otras emisiones, SOx, NOx, mi información de accidentalidad, bueno, toda. Y lo que tratamos de hacer es llevarlo, monetizarlo con aquellos multiplicadores que encontramos que están más homologados en el mercado, es decir, multiplicadores del Banco Mundial, multiplicadores de la OCDE, multiplicadores que incluyen inclusive hasta que tienen índices de corrupción del país en el que estamos. O sea, digamos que muchas cosas que tratan como de aterrizar esa información y devolverla lo más objetiva posible dentro de la subjetividad que pueda tener la metodología. Entonces, la información fuente sí está completamente alineada con todo con lo que nosotros reportamos. Los multiplicadores son multiplicadores universales. Cuando hablamos, por ejemplo, de precio del carbono y demás, es el mismo precio del carbono que usamos a nivel de compañía. Entonces, digamos que usamos la misma información. Y tratamos de verdad que sea un ejercicio que provea información relevante, no solamente al mercado, sino también a nosotros. Entonces, para nosotros saber cómo, inclusive lo hacemos, nosotros lo publicamos a nivel corporativo, pero lo hacemos inclusive a nivel de país, para poder tener esas conversaciones con gobiernos locales, con agremiaciones, porque tenemos cuestionamientos muy tenaces alrededor de ciertas industrias. La industria del cemento y del concreto es una industria que de todas maneras es altamente contaminante y eso pues no lo vamos a esconder. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios y cuáles son esos pros y esos contras de la industria? Entonces, es información muy valiosa que vale la pena tener a la mano, que como tú dices, podemos
explicar el modelo, explicar cada una de las externalidades, cómo la medimos, de dónde viene y demás, y que posiblemente pues en un futuro lo podremos hacer sin problema. Obviamente llamamos a la experta porque yo no soy la más experta, mi equipo es, mejor dicho, son unas duras, entonces nada, las invitamos y bueno, y podemos conversar más alrededor del tema. Bueno, no sé si alguien más, Marta Liliana. Sí, gracias Angélica. Bueno, muchas gracias por la presentación. Sin duda muy interesante cuando se logran evidenciar todos estos temas ya en escenarios concretos y reales de nuestras organizaciones. Bueno, yo no, bueno, yo he estado, digamos, como reflexionando sobre los temas que se han expuesto, ¿cierto? Y que las empresas hoy en día que ya han avanzado en algo sobre estos temas, estos requerimientos de estos estándares de sostenibilidad, como tú lo mencionas, orientados a hacer mediciones, orientados a hacer revelaciones, orientados a preparar informes, reportes, que dé cuenta pues a las partes interesadas sobre estos temas. Pero a mí lo que me genera un poco de escepticismo es, bueno, ¿y esto qué impacto tiene realmente en el medio ambiente? Que era un poco lo que mencionaba María Angélica, cuando en últimas prima el interés financiero, como lo mencionaste al inicio, negocios viables financieramente para quienes son los proveedores del capital, y que sin duda pues esto no tiene contradicción. Sin embargo, pues para ellos como propietarios, ¿no? Sin embargo, lo que uno esperaría es que las empresas empiecen a generar planes de transición a líneas de negocios más amigables al medio ambiente, con el medio ambiente, ¿cierto? Que les permitan proyectar rentabilidades, pero sin el detrimento ambiental que hoy día se tiene. Pues porque sí, podemos cumplir todos los estándares de revelación, los informes, de medición, pero bueno, finalmente eso, o qué decisiones se están tomando reales para disminuir ese impacto. Entonces, no sé si en el contexto de Cementos Argos hay alguna estrategia que debe ser de mediano o largo plazo para hacer una transición, un cambio de modelo de negocio, en donde seguramente se tendrá que renunciar al uso de recursos naturales como los que hoy, o esos efectos altamente contaminantes como los que hoy se tienen con el desarrollo de la actividad de esta industria, a otras líneas de negocios similares, pero con procesos que no afecten el medio ambiente, u otras líneas de negocio que cumplan esta finalidad de rentabilidad, pero que también sean un poco más responsables con el medio ambiente. Hay algo de planeación ambiental e impacto en este sentido en el mediano, de pronto en el largo plazo, que realmente tenga un efecto o que disminuya el efecto que actualmente se tiene en el medio ambiente. No, yo creo que está completamente alineado y cuando hablamos de rentabilidad financiera, pues también hablamos de rentabilidad sostenible, o sea, nada, digamos que ahorita nada está desconectado y yo creo que es fundamental entender que todos estos esfuerzos sí van, o sea, en la medida en la que cuantifiquemos los impactos ambientales y evaluemos los que son más materiales y llevemos eso, lo moneticemos, pues obviamente lo que hace es hacer que aumenten los controles, las normativas, las iniciativas de investigación y desarrollo en las industrias. O sea, si no, no estaríamos viendo, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con las normativas de alrededor del plástico de un solo uso, alrededor de los empaques y los envases, las iniciativas que tienen que ver con la disposición de residuos. O sea, yo pienso que yo creo que lo que más me parece importante es transmitir un mensaje un poquito más de como de optimismo. O sea, yo creo que nos vamos moviendo, el mundo se ha ido moviendo, Europa se ha ido moviendo a una velocidad obviamente muchísimo más, pues van más rápido que nosotros. Pero también yo creo que hay que entender algo. Nosotros somos
países en vías de desarrollo. Nuestra industria no estaba preparada para algunos de los desafíos, nuestra infraestructura no está preparada para algunos de los desafíos. Entonces, yo no puedo decir de hoy a mañana, vamos a cambiar todo el parque automotor de Colombia por eléctricos, brutas, ¿cómo voy a hacer? ¿Dónde los cargo? ¿Qué hago? No sé qué. O sea, realmente todo esto son acciones que son progresivas y que tienen todo que ver con este tipo de, no solamente con cuantificar y con evaluar y con reportar y con medir, sino con las exigencias del mercado, del consumidor, de los reguladores, de los gobiernos, en fin. Entonces yo creo que de nuevo, se va sumando todo y vamos avanzando a un ritmo que posiblemente quisiéramos que fuera mayor, pero obviamente que si vamos a hablar de si estamos teniendo en cuenta el impacto en el medio ambiente de lo que están haciendo nuestras industrias hoy y lo comparamos con lo que pasó hace 50 años, con toda seguridad es que sí, obviamente lo estamos teniendo más en cuenta. Lo que pasa es que a veces también, entonces vemos como el vaso medio vacío, ay, es que el Amazonas, es que tal cosa, bueno, obvio, hay temas de falta de control, falta de presencia del Estado, falta regulación, falta, en fin, pero si tú me preguntas a mí por la empresa privada, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo enorme por de verdad desarrollar productos que sean más amigables con el ambiente, no solamente desarrollar el producto, que sea que desde el diseño lo sea, que para el consumidor sea claro, para que sea atractivo y que realmente esto haga que, en el caso nuestro, que haya una infraestructura que sea cada vez más resiliente y sostenible. Entonces, yo sí como que les quisiera imprimir un mensaje de positivismo y que pensemos que posiblemente quisiéramos ver avances más significativos, pero que hay avances, sí considero que sí los hay. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, por eso mi pregunta iba orientada a una proyección de largo plazo. ¿Sí? Pues es evidente que no podemos pretender que haya un cambio de de la noche a la mañana. Entonces, pues Exacto. entiendo que hay un tema progresivo de largo plazo y que pues en efecto eso es lo que sí realmente genera esperanza, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo. Y por ejemplo, nuestra industria, realmente todos los líderes de la industria se sentaron y dijeron, vamos a tener concreto carbono neutro a 2050. Eso es, de verdad, es un compromiso enorme. Y si no nos juntamos, Cemex, Holcim, Lafarge, Heidelberg, Cementos Argos, todos a decir, lo vamos a hacer, vamos a compartir las buenas prácticas que nos lleven a eso, vamos a tener mesas de trabajo, vamos a discutirlo, pues la verdad yo en 2050 creo que no voy a estar en Cementos Argos y no voy a tener ni idea si voy a estar o no voy a estar, posiblemente no, pero yo espero que ese compromiso realmente llegue a cumplirse y que sea una realidad y que todas las personas y las personas jóvenes que están de pronto aquí digan, ve, María Isabel tenía razón cuando dijeron que en 2050 iba a haber un net zero concrete. Entonces, pues creo que son iniciativas de verdad en el largo plazo, pero que sí buscan realmente reducir los impactos y mitigar, pues como todas estas vulneraciones al medio ambiente que hemos visto pues a lo largo de muchísimos años, porque han sido muchos años de un consumo, digamos que diferente. Yo no diría que un consumo irresponsable, yo diría que es el modelo evolutivo pues, que se ha dado así y no podemos pensar pues, que se hubiese podido dar de pronto en términos distintos. Creo que era algo pues como natural de la evolución. Ok, gracias, María Isabel. Si me permites una última preguntita. Claro que Hay sí. una pregunta en el chat, dice, ¿qué opina que Colombia no haya firmado el acuerdo de Escazú? Pues realmente, y yo pues ahí sí, yo creo que esos son como temas ya que se salen un poquitico pues como del alcance de nosotros. Yo creo que ahí pues, de hecho hasta desconozco pues los, los factores pues y creo que ya tiene un tinte más político pues que otra cosa. Entonces yo creo que para mí en este momento creo que tomo más como la adhesión de Colombia pues al pacto global, a los compromisos, a los ODS, al monitoreo que se está haciendo y esperaría que también todos estos cambios que se están dando últimamente pues lleven a otro, de pronto posiblemente como a otro tipo de reflexiones, ¿cierto? Entonces,
yo les soy muy sincera, yo no soy muy seguidora pues como de temas políticos, busco más como estar más pegada de las iniciativas privadas y lo que está pasando y lo que estamos haciendo pues como a nivel ya como más gremial e institucional, porque realmente sé que había algunos puntos pues que de alguna manera u otra generaba como inconformidad, sobre todo con algunas de las políticas que tenemos en minería y demás, pero no puedo ir como más allá en ese tema. Bueno, muchas gracias, María Isabel, nuevamente por esta información tan útil, por todas las respuestas que nos das y que nos orientan muchísimo. Muchas gracias también a los participantes pues, por estar aquí este ratico y escuchar esta información que pues seguro que va a ir cobrando cada vez muchísima más importancia. Entonces, pues bueno, les deseo a todos una feliz noche y esperamos verlos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias por estar aquí y bueno, quedamos atentos a cualquier pregunta o en fin, a la orden por acá. Gracias, gracias. Chao, feliz noche. Igualmente.